Lo que estás a punto de ver no son escenas de Hollywood. Son 12 fotografías reales que capturan el segundo exacto en que 17 millones de personas dejaron de existir. Un soldado con los ojos vendados camina hacia su destino. Este hombre se arquea hacia atrás mientras el gas venenoso lo golpea. Una ciudad entera desaparecida del mapa. En los próximos minutos descubrirás el momento preciso cuando 60.000 británicos murieron en un solo día. ¿Por qué los soldados tenían solo 4 segundos de vida al salir de las trincheras? ¿Cómo ciudades enteras quedaron borradas para siempre? Estas imágenes revelan una verdad que los libros de historia prefieren olvidar. Detente un momento en esta imagen. Este no es un prisionero de guerra común. Es un soldado con los ojos vendados caminando por las vías del tren. La venda blanca está manchada, tal vez sangre, tal vez barro, tal vez ambas. Sus manos cruzadas al frente, posiblemente esposadas. Sus pasos inciertos sobre las vías del tren. Su capote verde parduzco cuenta historias de días interminables en las trincheras. Las vías férreas, que antes conectaban ciudades prósperas, ahora se habían convertido en caminos hacia lo desconocido. ¿Hacia dónde lo llevan? ¿Cuál es su destino? La respuesta llegará pronto. Este es el momento exacto que cambió la historia militar para siempre. 1 de julio de 1916. Las 7:30 de la mañana. El silbato suena y miles de hombres salen de las trincheras británicas. Las siluetas de los soldados parecen flotar, sus cascos de acero brillando mientras corren hacia lo desconocido. En este único día, el primero de la batalla del Somme, cayeron 60.000 británicos. Imagínate, más soldados que todas las bajas estadounidenses durante los años de Vietnam. Todo en un solo día. Los generales creían que el bombardeo previo de 7 días había destruido las defensas alemanas. Estaban equivocados. Las ametralladoras alemanas los esperaban. Pero si esto te parece brutal, espera a ver la siguiente táctica. Aquí presenciamos la colisión entre la guerra medieval y la tecnología moderna. Soldados franceses cargan colina arriba con bayonetas caladas. El soldado al frente está gritando órdenes que el viento de Verdún se llevó hace más de un siglo. Es una imagen congelada de valentía y locura a partes iguales. Esta táctica de carga frontal, heredada de las guerras napoleónicas, se enfrentaba ahora a ametralladoras que podían disparar 600 balas por minuto. Los mandos militares tardaron años en comprender esta nueva realidad. Observa el paisaje. Árboles muertos como esqueletos. Tierra removida por millones de proyectiles. Este bosque nunca volvió a crecer. Durante estas cargas, los soldados tenían menos del 20% de probabilidad de alcanzar las líneas enemigas. Cada metro de terreno ganado costaba decenas, a veces cientos de vidas. Los supervivientes describían estas cargas como correr a través del infierno mientras el diablo te apunta. La siguiente imagen captura algo aún más aterrador: el instante exacto de la muerte. Esta es quizás la fotografía más perturbadora de toda la guerra. Captura el milisegundo preciso cuando el gas venenoso golpea a un soldado. Su cuerpo se arquea hacia atrás, el brazo se alza en un último reflejo involuntario mientras los gases químicos atacan su sistema respiratorio. Sus compañeros siguen avanzando. No hay tiempo para detenerse por los caídos. En las batallas del frente occidental, el gas venenoso fue una de las armas más temidas. Sin aviso previo, nubes amarillentas o verdosas flotaban hacia las trincheras. Los soldados tenían segundos para ponerse las máscaras o enfrentar una muerte agonizante. El humo de pólvora y gas envuelve la escena como un sudario prematuro. Esta fracción de segundo congelada nos recuerda que cada número en las estadísticas de guerra era una persona, con nombre, familia, sueños. Un último gesto capturado para la eternidad. Los veteranos contaban que el gas era peor que las balas. Con las balas, la muerte podía ser instantánea. Con el gas, podías tardar horas o días en morir, ahogándote en tu propia sangre mientras tus pulmones se disolvían. Y cuando la infantería no era suficiente, llegaron las máquinas. Bienvenido a la nueva aritmética de la guerra industrial. Un cadáver yace en el barro mientras tanques británicos Whippet avanzan sin detenerse. Ni siquiera se desvían. La muerte se ha vuelto tan común que los cuerpos son solo obstáculos menores para estas bestias de acero de 14 toneladas. En la batalla de Cambrai, los tanques pasaron sobre miles de soldados caídos, británicos y alemanes por igual. Los conductores operaban casi ciegos. El periscopio apenas mostraba el horizonte. No podían ver qué o quién aplastaban bajo las orugas. Este soldado anónimo, con su uniforme embarrado, se convirtió en parte literal del paisaje de muerte que definió el frente occidental. Para 1918, los campos de batalla estaban tan saturados de cadáveres que los mapas militares los marcaban como terreno difícil. Las máquinas seguían su marcha implacable. Detenerse significaba convertirse en blanco fácil para la artillería.
Y hablando de artillería, mira lo que hizo con bosques enteros. Passchendaele, o mejor dicho, lo que quedó de ella. Donde antes había un bosque frondoso, ahora solo quedan troncos carbonizados apuntando al cielo como dedos acusadores. 3 soldados cruzan cautelosamente un puente improvisado sobre lo que alguna vez fue tierra firme, ahora convertida en un pantano mortal. 4 millones de proyectiles cayeron aquí. Ni un solo árbol sobrevivió en 20 kilómetros a la redonda. El bombardeo fue tan intenso que cambió la topografía misma del terreno. El agua no podía drenar, creando un lodazal venenoso donde se mezclaban barro, sangre, gas y cadáveres en descomposición. Los soldados caminan con extrema cautela. Un paso en falso significa hundirse en el fango y no volver a salir. Los registros muestran que más hombres se ahogaron en el barro que murieron por balas en Passchendaele. El cielo violáceo no es un efecto artístico. Es el resultado de gases químicos que aún flotaban en el aire meses después de ser lanzados. La naturaleza tardó 50 años en recuperar lo que la artillería destruyó en meses. Y hablando de gas venenoso, en las trincheras la muerte tenía muchas caras. Esta es una de las más aterradoras. Los soldados esperan con máscaras antigas puestas o listas. El modelo PH convertían a los hombres en criaturas de pesadilla, pero era la única protección contra el horror invisible del gas venenoso. Un soldado prepara su ametralladora Lewis, reconocible por su tambor de munición circular. Los rifles apuntan sobre el parapeto. Una bayoneta brilla en primer plano. No hay conversaciones casuales aquí. No hay cartas siendo escritas. Solo espera tensa. El gas podía llegar en cualquier momento. Los alemanes lo llamaban Nebel des Krieges, niebla de guerra, cloro, fosgeno, gas mostaza. Cada uno con su propia asignatura de muerte. Los veteranos decían que podías oler el peligro antes de verlo. La tensión en esta imagen es palpable. Cada segundo de espera era tortura psicológica. El silbato de alarma por gas podía sonar en cualquier momento, y entonces tendrías 9 segundos para ponerte la máscara o morir ahogándote en tu propia sangre. Mientras esperaban el gas, otros alimentaban el monstruo de la artillería. Esta imagen cuenta una historia en metal. Mira el suelo. Esos no son adoquines. Son casquillos de artillería vacíos. Cientos, miles de ellos, apilados como testimonio mudo de días enteros de bombardeo incesante. Los artilleros preparan otro disparo. Cada proyectil requería 3 minutos de preparación. Estos hombres han estado aquí tanto tiempo que los casquillos forman literalmente montañas a sus pies. Durante la batalla del Somme, los británicos dispararon 1,5 millones de proyectiles en una semana. Las baterías de artillería de la Primera Guerra Mundial consumían más munición en un día que todas las guerras napoleónicas juntas. Observa el rostro del soldado de la izquierda. Esa mirada perdida, vacía. Es la mirada de quien ha visto y hecho demasiado. Los artilleros perdían la audición permanentemente en cuestión de días, pero seguían disparando, guiándose por señales de mano. Cada uno de estos casquillos vacíos representa un proyectil que cayó en algún lugar, sobre alguien. La pregunta no es si mataron, sino a cuántos. Pero la artillería era impersonal. La siguiente arma miraba a sus víctimas a los ojos. He aquí el arma que definió la Primera Guerra Mundial, la ametralladora. Una máxima alemana escupe muerte a 600 balas por minuto. El escudo curvo de acero protege parcialmente al tirador, pero no del ruido ensordecedor que perforaba tímpanos y destruía nervios. Los soldados observan el campo de batalla a través de binoculares, dirigiendo el fuego con precisión quirúrgica. Un solo nido de ametralladoras bien posicionado podía detener el avance de un batallón entero. Los británicos aprendieron esta lección de la manera más brutal en el Somme. 20.000 muertos en la primera hora. La mayoría nunca vieron al enemigo que los mató. Fíjate en el artillero. Alimenta constantemente la cinta de munición. Cada pausa de segundos podía significar la diferencia entre victoria y derrota. En esta guerra industrial, el valor individual se volvió irrelevante. Solo importaba la potencia de fuego, y las ametralladoras eran las reinas del campo de batalla. Pero algunos soldados encontraron un final muy diferente. No todos morían en las trincheras. Algunos enfrentaron un final más calculado. 12 rifles apuntan a un punto invisible más allá del marco. Un pelotón de fusilamiento británico ejecuta su deber en algún patio trasero de Francia. Los espías y desertores no tenían el dudoso honor de morir en batalla. Solo 12 balas al amanecer. Durante la guerra, más de 150 alemanes fueron ejecutados por espionaje en territorio aliado. Hay un detalle macabro que pocos saben. Los soldados del pelotón rotaban para que ninguno supiera con certeza quién disparó la bala mortal. Además, uno de los rifles siempre llevaba munición de fogueo.
Una pequeña misericordia para las conciencias. En una guerra donde millones morían anónimos en el barro, estos hombres al menos conocían la hora exacta de su muerte. Tuvieron tiempo para escribir cartas de despedida, para hacer las paces con su destino. Pero el verdadero horror esperaba a los supervivientes. Lens, Francia, o lo que quedaba de ella. Esta imagen muestra algo peor que la muerte. La aniquilación total de la civilización. Donde antes había calles adoquinadas, casas con jardines, tiendas y cafés, ahora solo queda un sendero entre escombros infinitos. Las figuras que ves caminando no son soldados. Son los antiguos habitantes, regresados para buscar algo, cualquier cosa, entre las ruinas de sus vidas anteriores. Durante 4 años, Lens cambió de manos 7 veces entre alemanes y aliados. Cada reconquista significaba más bombardeos, más destrucción. Al final, el 99% de los edificios estaban reducidos a escombros. La catedral al fondo, sin techo ni paredes, es lo único remotamente reconocible en este paisaje lunar. 23.000 habitantes huyeron en 1914. Cuando regresaron en 1919, no quedaba literalmente nada, ni una casa habitable. Francia tardaría décadas en reconstruir ciudades como esta. Algunas nunca se reconstruyeron. Se convirtieron en villages détruits. Pueblos destruidos, monumentos permanentes a la locura de la guerra. Y cuando todo terminó, solo quedó el recuento final. Esta es quizás la imagen más poderosa de todas. No muestra batalla ni destrucción, sino algo peor, la magnitud de la pérdida. Un soldado solitario contempla un mar de cruces blancas que se extiende hasta el horizonte. Su uniforme está gastado, su postura encorvada transmite el peso insoportable de ser el que sobrevivió cuando tantos no lo hicieron. Entre 1914 y 1918, más de 17 millones de almas abandonaron este mundo. 10 millones de soldados, 7 millones de civiles, números tan grandes que pierden significado. En estos cementerios militares, las cruces están perfectamente alineadas con precisión militar, como si hasta en la muerte estos hombres siguieran en formación. Muchas tumbas solo tienen inscrito un soldado conocido por Dios. Nombres perdidos para siempre en el barro de Flandes, el Somme, Verdun. El superviviente de la imagen encarna la culpa del sobreviviente multiplicada por millones. Cada cruz representa no solo una vida perdida, sino una familia destrozada, un futuro no vivido, hijos no nacidos. La guerra que prometieron sería la guerra que terminaría todas las guerras. Solo dejó campos infinitos de cruces blancas. Y el escenario perfecto para una guerra aún más devastadora apenas 20 años después. 17 millones de muertos. Una generación entera borrada. Y la pregunta que resuena un siglo después: ¿para qué?